Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Muy bienvenidas nuevamente a este programa, el Shot de Energía Mental. Estoy feliz, como cada mes, de poder compartir este espacio de crecimiento personal contigo. Te doy las gracias por estar hoy aquí, te doy las gracias por decirte que sí a ti misma, te doy las gracias por acompañarme y caminar conmigo y de la mano en este proceso, en este descubrimiento, en la creación de la obra maestra más importante de tu vida, que es justamente la historia de tus días. Entonces, bueno, te doy la bienvenida. Realmente pues uno de los objetivos de este programa, como bien lo sabes, es que después de cada uno de los shots te quedes con ciertas reflexiones que te ayuden a hacerte mejores preguntas acerca de ti misma, mejores preguntas acerca de los demás y del mundo que nos rodea, para que puedas obtener mejores respuestas y puedas elevar la calidad de tu vida en las diferentes áreas y en las distintas dimensiones de tu realidad multifacética. Entonces, además de darte estas herramientas prácticas que te ayuden a poner los conceptos en práctica, activar los conceptos, llevarlos a la ejecución en tu vida, en tu día a día, la realidad es que lo más importante es que nos atrevamos a pensar diferente, que nos atrevamos a salir de nuestra zona de confort, que nos atrevamos a experimentar esa dificultad o esa sensación que a veces es un poco incómoda de atrevernos a dar un paso más, de atrevernos a salir de esa zona de confort que a veces nos encierra y que nos impide crecer. Y hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo abordar justamente en el tema del crecimiento personal. Es un tema que muchas veces, si no lo tenemos consciente, nos puede limitar, nos puede regresar, nos puede de alguna forma empujar pues sí, evitar que evolucionemos, evitar que crezcamos, evitar que tomemos la responsabilidad de nuestra vida. Y esto tiene que ver con nuestros hábitos. El shot de hoy se llama ¿Cómo eliminar tus malos hábitos? Absolutamente todos los seres humanos tenemos hábitos por supuesto positivos y también tenemos hábitos que son negativos, que son destructivos y que nos están impidiendo o trabajando en nuestra contra cuando se trata de crecer y de evolucionar. Los hábitos nos definen, porque es justamente lo que hacemos todos los días, eso que decidimos repetir constantemente a través de nuestros días, lo que nos comienza a definir. Es justamente lo que hacemos cada día que inicia y cada día que termina, y cada día que inicia y cada día que termina, esas características que vamos adaptando, que nos empiezan a dar identidad, que nos empiezan a, de alguna manera, caracterizar, nos empiezan a definir y entonces comenzamos, sin duda alguna, a hacer nuestros hábitos. Y por eso es tan importante tener consciente de qué tipo de hábitos estamos expresando, pero sobre todo de cuáles son esos malos hábitos que muchas veces llevamos tanto tiempo repitiendo que ya ni siquiera los reconocemos, que ya ni siquiera nos alarman, que ya ni siquiera los vemos como algo negativo en nuestra vida. Por supuesto que hay hábitos que son muy visibles, hay malos hábitos que son pues muy notorios y que para todos es evidente que es algo negativo, como podría ser el tomar en exceso, utilizar alguna droga, el medicarnos en exceso y compulsivamente, por supuesto que el comer en exceso, el comprar o desperdiciar el dinero en exceso. Hay muchas cosas que son muy visibles y que son, por esta condición de visibilidad que tienen, pues más fácil de detectar, no necesariamente de trabajar, pero sí de detectar. Pero hay muchos otros hábitos que en este shot, por la característica de este programa, estos hábitos son los que nos interesan más aquí, que son nuestros hábitos mentales, que tienen más que ver con esos hábitos que tenemos el negativismo, de el pesimismo, de la crítica, de los juicios, de hablar mal de los demás o quizás de tener un discurso muy negativo con nosotros mismos, o qué tal el mal hábito de no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, el mal hábito de dejar las cosas hasta el último segundo, hasta el último momento, hasta que ya va a explotar la bomba, el mal hábito de la agresión, el mal hábito, hay muchos de ser impaciente, hay muchas cosas que a veces nos contamos que son parte de nuestra personalidad y quizás pensamos que así somos, pero la realidad es que son malos hábitos.
El problema con los malos hábitos y sobre todo con los malos hábitos mentales es que, repito nuevamente, muchas veces no los identificamos y ya estamos tan acostumbradas a ser así, tan acostumbradas a vivir y a reaccionar de esa manera que ya dejamos de ver y dejamos de percibir su peligro. Entonces, bueno, el shot de hoy, además de explicar cómo se forman los hábitos, por qué existen y cómo enfrentarlos, lo más importante va a ser que te voy a dar herramientas para que los puedas eliminar, para que los puedas de alguna manera ir quitando de tu vida y puedas ir experimentando ese crecimiento que tanto deseas, que tanto buscas. En nuestra realidad multifacética, todas tenemos ya clara y distinguidas las distintas áreas en las que nos movemos, las distintas dimensiones de nuestra personalidad, donde constantemente estamos como un baile mágico, moviéndonos de una área a otra, buscando siempre este equilibrio, este balance entre nuestro ser de madres, de esposas, de profesionistas, de hijas, de amigas, de ciudadanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre todas nuestras dimensiones multifacéticas que continuamente estamos malabareando, llega un momento que podemos sentir ese sensor natural que nos indica que algo está mal. Por ejemplo, cuando tenemos sed, cuando necesitamos agua y estamos deshidratadas, nuestro organismo produce sed. ¿Y qué hacemos? Vamos y tomamos agua, ¿no? De la misma manera, cuando tenemos hambre, bueno, pues sentimos esa sensación incómoda en el estómago, tenemos hambre y bueno, vamos y tomamos comida. Y de esa manera nuestro organismo nos avisa que nuestras necesidades fundamentales no están siendo atendidas. Y así el cuerpo está diseñado para darnos alarmas que debemos de interpretar como un mecanismo de retroalimentación y muchas veces lo hacemos inconscientemente para poder satisfacer la necesidad. En términos mentales, son justamente nuestras emociones de estar incómodas, nuestras emociones de que algo no está bien, nuestras emociones que tienen que ver con frustración, con no estar a gusto, con incomodidad. Justamente esas emociones son las que nos están diciendo de una manera emocional, son un mecanismo de retroalimentación para decirnos que algo no está en balance. Entonces, lo primero es que te des cuenta en tu realidad multifacética en qué área necesitas claramente hacer algo, en qué área necesitas tomar el control, en qué área tu organismo te está diciendo bueno, tu organismo y por supuesto que también tu mente te está diciendo que necesitas hacer algo. Porque la realidad es que absolutamente todas sabemos qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra vida. Todas sabemos exactamente qué tenemos que hacer para mejorar la relación con nuestros hijos, para mejorar la comunicación que tenemos con nuestra pareja, para mejorar quizás nuestro quehacer en el mundo laboral, para mejorar nuestra relación con nuestros padres, para tener una mejor vida social, para mejorar nuestra relación con nosotras mismas y elevar nuestra salud. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos qué tenemos que hacer, por ejemplo, si necesitamos bajar de peso, sabemos exactamente qué tenemos que hacer. Si necesitamos romper esa ley del hielo con nuestras parejas, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Las respuestas están adentro de nosotras, las respuestas las tenemos, las respuestas viven de alguna manera adentro de nosotras y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y todo el día, constantemente, absolutamente todos los seres humanos estamos teniendo ideas maravillosas, inspiraciones maravillosas, como insights, como momentos de luz maravillosos que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Son esas ideas que realmente mueven nuestra vida hacia adelante. El problema es que esa cantidad de ideas que tenemos y esas respuestas que tenemos en función de lo que tenemos que hacer para mejorar la calidad de nuestra vida en alguna de nuestras dimensiones, son ideas que surgen y que automáticamente por un mal hábito las reprimimos. Son ideas que surgen y que justamente por este miedo a tomar la responsabilidad de nuestra vida, caemos en los patrones repetitivos que son nuestros malos hábitos, que de alguna manera nos regresan y nos hacen que olvidemos, que quitemos, que neguemos esa nueva idea que nos hubiera hecho mover nuestra vida hacia adelante. Entonces,
es muy importante que te des cuenta de este concepto. Tú sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer para mejorar esa área que en este momento estás sintiendo que necesitas mejorar. Sabes exactamente qué tienes que hacer. Y regularmente, bueno, más bien siempre debemos de empezar con pequeñas acciones, ¿no? No estamos hablando que de la noche a la mañana se den cambios mágicos. Lo que estamos hablando es que cuando tenemos un instinto, una idea, eso que nos dice que es algo nuevo que tenemos que hacer, regularmente son pequeñas cosas, son pequeñas acciones que al final, cuando se suman esas pequeñas acciones, se convierten en los cambios revolucionarios en nuestra vida. Pero regresando al instinto, en cuanto sentimos esas ganas de hacer algo, en cuanto sentimos y sabemos y intuimos que necesitamos hacer algo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si es tan obvio? ¿Por qué si tenemos la respuesta? ¿Por qué si lo sabemos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en nuestra mente? Que es como un freno, es como que nuestra mente nos pone un alto, nos pone un freno de mano y nos dice, no, wow, si haces esto, estás tomando la responsabilidad de hacer muchas otras cosas que no necesariamente se van a sentir bien. Entonces, lo que hoy vengo a compartir contigo es muy, muy delicado y es la respuesta sin duda más acertada para entender por qué muchas veces no estás y no tienes justamente eso que deseas en tu realidad. Y la respuesta es que nunca, nunca te van a dar ganas de hacerlo. Nunca vas a sentir ese deseo y esa motivación intrínseca por hacer eso que necesitas hacer para llevar tu vida a un siguiente nivel. Nunca lo vas a sentir, porque si lo sintieras ya lo hubieras hecho. Y obviamente lo haces en las áreas de tu vida que están bien. En las áreas de tu vida que estás en control, que estás empoderada, que estás contenta, que estás satisfecha, haces todas esas cosas que sabes que las van a seguir moviendo hacia adelante. Pero justamente en las áreas donde te atoras, justamente en las áreas donde estás experimentando desequilibrio, es donde no haces lo que tienes que hacer. Es donde no te sientes con las ganas de hacer eso que necesitas hacer para mover tu vida hacia adelante. Y ahí no solamente entra el freno de mano, que es estas defensas que te están tratando de decir, no te vayas a ese terreno desconocido porque ahí vas a tener que cambiar tus hábitos, ahí vas a tener que tomar responsabilidad, ahí vas a tener que dejar de buscar justificantes en el mundo externo y vas a tener que tomar decisiones distintas, ahí vas a tener que tener más disciplina, más enfoque, más consistencia. Entonces, no solamente es tu cerebro el que te frena y te dice, wow, mejor aquí nos quedamos, sino que también tienes una escapatoria, tienes un mal hábito que te saca de ahí, que te da la justificación perfecta y que de alguna manera hace que esa idea, esa gran idea, esa introspección, ese momento de inspiración. Muy bien, y bueno, antes de poderte compartir la primera estrategia para que puedas realmente eliminar tus malos hábitos, lo primero es identificarlos, porque como mencioné al principio del video, el problema de los hábitos es que nos hemos acostumbrado a ellos, tanto a los buenos como a los malos. Por supuesto que los buenos hábitos hacen que progresemos, hacen que avancemos, y entonces esas son justamente las características positivas que nos gustan de nosotras mismas, que nos han llevado a estar donde estamos el día de hoy. Pero los malos hábitos muchas veces no los tenemos conscientes. ¿Por qué? Porque quizás no son tan visibles. Como mencioné también al principio del video, hay malos hábitos que son socialmente inaceptables y que son muy visibles, ¿no? Como podría ser el alcoholismo, la drogadicción, el comer compulsivamente, comernos las uñas, o alguna compulsión de este estilo que es muy visible. Pero hay otros malos hábitos que son más de tipo mental, que no se ven y que nadie necesariamente tiene conciencia de ellas más que nosotros, y muchas veces nos hemos acostumbrado a ver nuestra vida así, acostumbrado a vivir nuestra vida bajo estos malos hábitos y ya tenemos poca conciencia de ellos. Entonces, la primera invitación es que te tienes que dar y realmente tomar la tarea de reflexionar cuáles son tus malos hábitos de pensamiento que te frenan a llevar tu vida hacia adelante. Siempre ¿crees que no tienes lo que necesitas para lograr lo que te propones? ¿O tienes el mal hábito de estar preocupada todo el día? ¿O tienes el mal hábito de automáticamente ver las cosas de una manera negativa? ¿O el mal hábito de ponerte a la defensiva cuando algo sucede? ¿O qué tal que tienes el mal hábito de compararte con los demás? El mal hábito de envidiar a los demás.
¿Qué tal que tengas el mal hábito de envidiar el éxito de los demás? Envidiar cuando a otra persona le va bien. Y por supuesto que es algo que no puedes, que no puedes decir, que no puedes comentar, porque no te da, pues no te sientes bien, no te da orgullo sentir eso. Sin embargo, es un mal hábito que te está bloqueando la posibilidad de tu propio crecimiento personal. Entonces es muy importante que en este shot seas muy honesta contigo mismo y reflexiones cuáles son esos hábitos mentales que te están haciendo débil. Esos hábitos mentales que te están contando una historia de ti misma negativa, una historia que te frena, una historia que claramente no te está dejando conquistar eso que quieres conquistar en tu vida, que no te está dejando tener las relaciones que quieres tener, ser la madre que quieres ser, la esposa que quieres ser, la amiga que quieres ser, la profesionista que quieras ser. ¿Cuáles son esos hábitos mentales que te recuerdan que no eres suficiente? Es importante que reflexiones y que realmente lo pienses, porque este es el primer paso para poderlos vencer. Como siempre te lo he dicho, lo primero para cambiar cualquier circunstancia es verlo, es poderle echar luz y después entender que solamente hay dos cursos de acción en la conducta del ser humano. Es aceptar las cosas como son y seguir viviendo nuestra vida de esta forma, o tomar la responsabilidad de cambiarlas. Pero no podremos tomar esa responsabilidad si estamos permitiendo que nuestros malos hábitos mentales se apoderen de nuestras decisiones. Entonces, lo primero es que te voy a invitar a que escribas, bueno, primero que reflexiones claramente cuál es ese mal hábito en el que continuamente te das cuenta que te encuentras. Puede ser a lo mejor el mal hábito de ver demasiada televisión o el mal hábito de estar metida en redes sociales demasiado tiempo de tu día, el mal hábito de correr todo el día sin ningún sentido, el mal hábito de dejar las cosas hasta el último momento, el mal hábito ¿de qué podría ser? Había pensado en muchos ejemplos que por aquí tengo anotados. Pues sí, de no poder, el mal hábito de no aprovechar tu tiempo. Tienes que ser muy honesta contigo y pensar en tu vida, porque al final regresamos al concepto, ¿no? Que cada una de nuestras historias es totalmente distintas y aunque vamos enfrentándonos a retos similares y todas tenemos esta danza entre nuestras dimensiones, cada una de nosotras está en un camino diferente y los malos hábitos que puedan ser que te estén frenando en tu vida, solamente tú los puedes identificar, solamente tú los puedes reconocer para poder crear unos nuevos hábitos que te empoderen, unos nuevos hábitos que te ayuden a crecer, que te impulsen hacia adelante. Entonces, lo primero que vas a hacer es escribir, ya una vez que detectaste cuáles son tus malos hábitos de pensamiento o quizás tienes un mal hábito visible, un mal hábito que necesitas combatir de una vez por todas y vas a escribir cuál es ese mal hábito que quieres cambiar, cuál es ese mal hábito que quieres dejar, que te has dado cuenta que quizás lo has tratado de dejar muchas otras veces y que no has podido, y como no has podido ya te contaste la idea de que no es posible. El primer recordatorio es acordarte que nada va a pasar si crees que no es posible. Entonces lo primero es, si ya lo hiciste 5 veces, bueno, pues esta será la sexta. Si has tratado de dejar de fumar 10 veces, bueno, pues esta será la vez número 11. Y vale la pena porque tú vales la pena y porque vale la pena que tú tengas el control de tu vida y de tus hábitos. Entonces, escribe el mal hábito que quieres dejar y después tienes que aprender a identificar cuáles son las circunstancias que detonan ese mal hábito. ¿En qué momentos claramente es cuando tú comienzas a expresar ese mal hábito? ¿En qué circunstancias, con qué personas, en qué ambientes, en qué momentos de tu realidad multifacética se te detona el empezar y el regresar ese mal hábito? Porque aunque a veces puede parecer complicado identificarlo, sabemos muy bien cuáles son esos detonantes. Todas sabemos muy bien bajo qué circunstancias, bajo qué puntos de estrés recurrimos a ese mal hábito. ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias se activa ese mal hábito? Entonces es importantísimo que identifiques cuáles son esos momentos porque los vamos a empezar a evitar. Vamos a empezar a evitar conscientemente esos momentos. Si tú sabes que justamente estando con
X grupo de personas se te activa el mal hábito de acabarte a los demás, de devorarte a los demás, es imprescindible que empieces a evitar ese tipo de círculos. Por lo menos mientras agarras la fortaleza para construir otro hábito que te permita no automáticamente engancharte con esa condición que te está restando, que te está limitando a ser el ser humano que quieres ser. Entonces, una vez que tengas identificados cuáles son los causantes que te detonan, las circunstancias que te detonan el mal hábito, vamos a conscientemente tratar de evitar esas circunstancias, y para hacerlo, porque al final muchas veces son cosas que se dan en nuestro día a día, que no las podemos evitar fácilmente, pero cuando decidimos conscientemente dejar de hacer algo, tenemos que automáticamente implementar otra conducta, porque si no, ese vacío es insostenible. Tenemos que crear otro hábito que pueda llenar, un hábito positivo, un hábito que nosotros deseemos, una acción positiva, constructiva, creadora, que pueda contrarrestar el mal hábito anterior. Entonces, ya una vez que tengas definido cuál es el hábito que quieras dejar y en qué circunstancias se te detona, tienes que pensar por qué otro hábito te gustaría cambiarlo, qué otra acción puedes implementar para cambiar ese mal hábito. Entonces, regresando al ejemplo de la persona que critica en un cierto ambiente social, ¿qué es lo que podrías hacer estando en esa circunstancia donde sabes que se te va a detonar ese mal hábito de acabarte al prójimo? ¿Qué puedes hacer en ese momento, no? Y entonces quizás tu respuesta es, bueno, pues voy a decidir parar la conversación, o voy a decidir levantarme e irme, o voy a decidir decir algo bueno de la gente justamente que estamos criticando, y entonces intentar cambiar la conversación y la energía, que sería algo muy responsable. ¿Qué vas a decidir hacer? Eso lo tienes que decidir tú, tiene que combinar contigo, tiene que ser algo que tú creas que es posible hacer, para que en el momento determinado que te encuentres justamente en la situación donde regularmente va a activarse tu mal hábito instantáneamente, puedas automáticamente acordarte de este nuevo hábito e implementarlo. Suena muy complicado, la realidad es que sin duda es difícil. No es algo que te va a salir natural, pero es algo que completamente se puede hacer. Y bastará con que lo hagas 2 o 3 veces para que se vuelva a convertir y se empiece a convertir en un hábito positivo. Muy bien, ya que tengas esos 3 puntos que acabamos de comentar trabajados, es súper importante para lograr cualquier cosa nueva, para poder implementar un nuevo hábito, es importantísimo tener muchas y suficientes razones. Porque acuérdate que las razones van primero y las respuestas vienen después. Entonces es importantísimo que reflexiones por qué quieres dejar esos malos hábitos o ese mal hábito. Y tienes que encontrar al menos 10 razones por las cuales ese hábito te está perjudicando. ¿Por qué te perjudica? ¿Por qué te resta? ¿Por qué te impide crecer? ¿Por qué te hace convertirte en una persona que no te gusta? ¿Por qué te hace contar un mensaje con el cual no te identificas? ¿Por qué te hace no ser congruente? Tienes que encontrar esas razones por las cuales realmente ese hábito debe de desaparecer y tiene que desaparecer. Porque solamente si tenemos suficientes razones y razones de fuerza es que podemos obtener las respuestas necesarias para poder cambiar. Entonces, importantísimo paso, el que además de trabajar los 3 puntos anteriores, realmente hagas una lista de al menos 3 razones de por qué necesitas dejar ese mal hábito que te está en este momento frenando, que está frenando el crecimiento de alguna de tus áreas de tu dimensión multifacética, entendiendo que es tu responsabilidad mantener este balance, y que no se puede obtener el balance si alguna de nuestras áreas no está empoderada. Es una realidad que cuando nosotros conscientemente no empoderamos las diferentes áreas de nuestra realidad multifacética, alguien más o algo más la va a apachurrar. Entonces, para que eso no suceda, para que no sea el mundo externo quien dicte realmente cómo vivimos nuestra vida, nosotros tenemos que empoderar las diferentes áreas. Y lo primero siempre es entendiendo cuáles son los bloques, qué es lo que nos está impidiendo crecer. Y bueno, ahora vamos a regresar a la primera parte del video donde te hablaba de ese espacio que surge
entre que tenemos una idea, una inspiración, un instinto, algo que nos dice que tenemos que hacer algo, es una respuesta que obtenemos claramente, que nos indica que tenemos que hacer algo al respecto para avanzar en algún área de nuestra vida, y ese tiempo que pasa entre que tenemos la idea y entre que la ejecutamos o no la ejecutamos. En el 90% de los casos, desafortunadamente, no la ejecutamos porque no es algo cómodo, porque de alguna manera nuestro organismo nos está defendiendo, nuestro cerebro nos está diciendo, momento, ahí te estás metiendo a terreno desconocido. Entonces, justamente todas esas ideas que tienen que ver con mejorar las áreas de nuestra vida que necesitan mejorar son las que estamos bloqueando y bloqueando y bloqueando y bloqueando, y por eso a veces experimentamos justamente estar atoradas o estar que no avanzamos. Entonces, la estrategia que voy a compartir contigo se llama la regla de los 5 segundos. Para los que han trabajado conmigo, seguramente me han oído hablar de esto. Es algo de lo cual yo hablo mucho. Lo aplico todo el tiempo en mi vida. En lo personal, me ha ayudado a avanzar en las diferentes áreas de mi vida y a conquistar cosas que nunca creí posibles, justamente por vencer ese miedo, por vencer mis malos hábitos de creer que no tenía eso que necesitaba para mover mi vida hacia adelante. Entonces, esta estrategia es súper sencilla, pero realmente es súper profunda y sobre todo muy efectiva. Y quiero que de hoy en adelante la pongas en práctica, y cada vez que sientas ese deseo, ese impulso de hacer algo, de tener una conversación, de mirar a tus hijos a los ojos, de hablarle a una persona, de enviar un mail, de conectar con alguien, de hacer algo, cada vez que tengas ese impulso que claramente es un mecanismo de defensa que te está diciendo que una respuesta que está surgiendo, que te está diciendo que eso necesitas para mejorar tu vida, tienes 5 segundos para actuar. Si no tomas esos 5 segundos para hacer algo, para tomar una acción que te encamine en ese sentido, tu idea se va a esfumar, tu idea va a pasar a la historia y te vas a quedar en el mismo lugar, incrementando y aumentando tu frustración de no poder cambiar, de creer que no es posible. Entonces, la próxima vez que sientas el impulso de hacer eso que sabes que necesitas hacer para mejorar tu vida en esa área, la invitación es que tienes 5 segundos para tomar acción, solamente 5 segundos. Entonces, ya sea que mandes un mail, hagas una llamada, anotes rápidamente algo, pero tienes que tomar una acción física y real para vencer justamente la fuerza que te va a tratar de mantener en tu zona de confort. Para ponerte un ejemplo como muy claro, imagínate cuando estás acostada en tu cama deliciosa, calientita, y suena el despertador. Y automáticamente lo primero que viene a tu mente es, no me quiero parar, me quiero quedar aquí. A lo mejor apagas tu despertador, pones el snooze y lo puedes hacer varias veces. No te quieres parar porque no te sientes con ganas de pararte. ¿Quién va a querer despertarse de la cama deliciosa y calientita y del sueño rico y entrar a un cuarto frío? La realidad es que todos tenemos que vencer esa fuerza física que nos dice quédate en la cama. Entonces, algo que te puede servir mucho para entender justamente la fuerza que se necesita y la fuerza que tienes que emplear estos 5 segundos es, imagínate que el día de mañana, o te invito a hacerlo, decides poner tu despertador media hora antes. Pon tu despertador media hora antes de lo habitual y cuando suene el despertador, párate. Párate sin cuestionarlo, avienta las sábanas, párate y comienza tu día. Justamente esa fuerza que necesitaste o que necesitarás para hacer esa acción es justamente la fuerza que necesitas esos 5 segundos para tomar la acción y para hacer algo en respuesta al impulso que estás teniendo, a la respuesta que estás teniendo del universo, de la inteligencia, de Dios, del medio ambiente, a esa respuesta que te está diciendo esto es lo que tienes que hacer para mejorar tu vida. Tienes 5 segundos, necesitas esa fuerza física. Y esto te lo digo porque no va a ser fácil. Esos 5 segundos, toda la tentación y toda la resistencia la vas a sentir. Y es muy automático y es muy rápido. Entonces muchas veces ni siquiera lo percibimos. Pero ahora que le estoy echando luz, ahora que te lo estoy haciendo consciente, la idea es que lo empieces a percibir. Y que antes de que entre tu mal hábito de creer que no es posible, del negativismo, de ponerte a hacer otra cosa, de distraerte, de lo que sea, cualquiera que sea el mal hábito que regularmente te mantiene en tu zona de confort, ahora tengas esos 5 segundos
y sepas que solo tienes 5 segundos para actuar. Y la técnica para implementarlo es que en el momento que tengas la idea, vas a empezar a contar hacia atrás 5, 4, 3, 2, 1, y mientras vas contando vas a ir pensando cuál es la acción que vas a tomar. ¿Cuál es la acción que vas a desempeñar en ese momento? Es pararte de la cama sin parar tu alarma, sin poner el snooze. Es dejar las galletas y agarrar las zanahorias, ¿no? Es decir no gracias y ya no tomar la siguiente copa de vino. Es sentarte con tu marido y empezar una conversación en vez de ponerte a atender a los niños y empezarte a ocupar con cosas de la casa. Entonces, tienes que ser muy consciente de que la resistencia va a ser muy alta, de que se necesita esa fuerza física para poder llevar esto a una acción, pero que es solo a través de la acción que vamos a podernos comprometer y que vamos a poder empezar a experimentar el progreso. Y las acciones son pequeñas, las acciones van siendo pequeños pasos que vamos tomando todos los días para poder construir las grandes historias. Todo siempre empezó un paso a la vez. Entonces, lo más importante que quiero que te quedes el día de hoy es que te acuerdes que sí son nuestros hábitos lo que nos definen y que muchas veces son nuestros malos hábitos lo que nos empiezan a definir y ni siquiera tenemos conciencia de ellos. Hoy la invitación es que reflexiones, que lo distingas, que te acuerdes, que te conectes nuevamente con esas conductas, con esos malos hábitos que estás decidiendo expresar en este momento, y no los satanices porque tampoco es por ahí. Eso ya lo hemos hablado y lo hablamos en el show de los juicios, y hemos hablado cómo es importante aceptar a nuestro héroe y a nuestro villano, aceptarnos en nuestra totalidad, pero es nuestra responsabilidad decidir qué tipo de hábitos, qué tipo de comportamientos, qué tipo de conductas queremos desarrollar, demostrar y expresar en el mundo para poder vivir una vida más feliz, una vida más en equilibrio, una vida donde nos podamos conectar más con los demás, donde podamos servir más, donde podamos compartir cada uno de nosotros ese regalo que solamente nosotros tenemos y que venimos a dar a este mundo, donde podamos ser los padres que nuestros hijos merecen, las esposas que nuestras parejas merecen, las profesionistas que el mundo necesita, las ciudadanas que el mundo aclama, para que podamos hacer justamente eso que necesitamos y que venimos a este mundo a hacer. Es importante que tengamos decisión sobre nuestros días, tengamos decisión sobre lo que hacemos y lo que pensamos, porque, repito nuevamente, no podemos controlar lo que sentimos y no vamos a sentir esas ganas naturales, pero siempre podemos controlar lo que hacemos y lo que pensamos. Tienes 5 segundos para tomar una acción que transformará tu vida, que te llevará a ir moviendo tus diferentes temas, tus diferentes áreas hacia adelante e ir cada día más conquistando justamente una vida cargada de motivación, de congruencia, de entusiasmo, de agradecimiento y de mucha estrategia. Te dejo un abrazo con mucho cariño, espero que todos estos conceptos te sirvan. Acuérdate, por favor, de mandarme tus dudas y de conectar conmigo. Lo puedes hacer a través de mi email personal, gq@gqcoaching.com. Leo, por supuesto, absolutamente todos sus mensajes y respondo cada uno de ellos. Son muy importantes para mí y esta retroalimentación es también lo que le va dando vida a este programa. Entonces, acuérdate, nunca dudes en llamar. Si estás sintiendo el impulso en este momento de contactarme, hazlo. Tienes 5 segundos para mandarme ese mail. Y bueno, yo te veo muy, muy pronto. Que tengas un extraordinario resto del mes, un inicio de verano maravilloso. Y bueno, yo te veo muy, muy pronto. Que estés muy bien. Bye.